La ilusión de la riqueza y el arte del ocultamiento, un estudio maquiavélico de la prosperidad silenciosa. El presente análisis se adentra en las dinámicas del poder y la fortuna, tomando como prisma la filosofía del príncipe florentino, Nicolás Maquiavelo. El estudio se centra en el principio de la ocultación de la fuerza y cómo éste es aplicado por las élites para asegurar una ventaja duradera sobre aquellos que persiguen la mera apariencia. La revelación de la fuerza oculta. En sus observaciones sobre la naturaleza humana y la política, Maquiavelo instruyó que un príncipe debe aprender a no mostrar sus intenciones. Este principio, que se extiende desde el campo de batalla hasta la acumulación de la riqueza, fue ejemplificado por un caso singular. Al inicio de la observación, se tuvo conocimiento de una familia que, a ojos de la mayoría, exhibía los atributos de la completa mediocridad. Sus vestimentas eran modestas, sus modales carentes de cualquier ostentación y sus vehículos utilitarios, un sedán de antaño y una vetusta monovolumen con la pintura desvaída. Para el vulgo y para el observador superficial, estos sujetos serían considerados por el príncipe como súbditos inofensivos, individuos que transitan por la sociedad sin provocar envidia ni llamar la atención. Sin embargo, la visita a su morada reveló una verdad subyacente que contradijo la fachada. Tras un largo y discreto camino de grava, se manifestaba una vasta propiedad, similar en escala a una mansión, rodeada de hectáreas de tierra privada y adornada por un río reluciente. Este no era el hogar de personas comunes, era el reino de aquellos que habían dominado uno de los principios más poderosos y silenciosos del poder, la ocultación de la fuerza. Esta familia, sin haber leído necesariamente El Príncipe, aplicaba su secreto ancestral. Su fortaleza se había construido en el silencio. Habían liquidado la hipoteca de su hogar antes de alcanzar la madurez, no por actos de magia, sino a través de una disciplina rigurosa e invisible a la vista del público. Mientras la masa se dedicaba a la exhibición de victorias temporales y superficiales, ellos se enfocaban en la fortificación silenciosa de su dominio. La disciplina de la fundación invisible. Cada decisión económica de la familia era, por diseño, deliberada y calculadora. Su riqueza se hallaba anclada en fundamentos sólidos y productivos, no en tejidos o marcas efímeras. Su poder se almacenaba en activos de valor intrínseco, no en apariencias. Los hijos, educados entre símbolos de moderación, asimilaban la lección más crítica para la supervivencia dinástica: la verdadera ventaja jamás se divulga. Con el paso del tiempo, se evidenció que lo que la masa social define como éxito es, frecuentemente, una mera puesta en escena. Es el coche de alto rendimiento, el reloj de marca de alquiler, todos elementos diseñados para crear la ilusión de seguridad. Maquiavelo advirtió contra esta misma vanidad. Los hombres son tan simples, y se dejan guiar hasta tal punto por las necesidades del momento, que la mayoría prefiere parecer rica por una temporada antes que construir una soberanía para toda la vida. Esta familia eligió la vía opuesta: vivir bajo la ley oculta del poder de parecer más débil de lo que realmente son, mientras se convierten en más fuertes de lo que nadie puede imaginar. El paradoxo del poder histórico. El principio de la ocultación no es un fenómeno moderno, es la táctica fundamental de todo imperio, antiguo o contemporáneo. Los Medici de Florencia se vestían y operaban como simples mercaderes mientras controlaban el papado y financiaban guerras a escala continental. Los modernos multimillonarios, a menudo, visten sudaderas y conducen sedanes discretos, mientras silenciosamente adquieren ciudades o industrias enteras.
La historia revela una verdad inmutable. Nunca son los ruidosos los que mandan, son los silenciosos, aquellos dotados de la paciencia estratégica para soportar el clamor. La fortuna, al igual que la estrategia militar, recompensa a la mente que juega a largo plazo. Quienes persiguen la apariencia se ahogan en ella. Quienes construyen cimientos invisibles heredan la paz del control auténtico. La jerarquía invisible en la era de la exposición. La relevancia de este principio es crítica en la era de la exposición actual, donde cada éxito, compra o comida debe ser exhibido en un teatro infinito de validación. Las mentes más acaudaladas comprenden que, en el instante en que se revelan las cartas, se cede la influencia y se invita al asedio. Maquiavelo comparó a la fortuna con una mujer seductora, caótica y cruel con el desprevenido. Ella recompensa a aquellos que se mueven con sigilo, no a quienes mendigan su atención. La apariencia modesta de la familia observada no era debilidad, sino una forma de armadura. Los verdaderamente pobres parecen pobres por necesidad, los poderosos parecen pobres por elección. Ellos han dominado lo que se denomina la jerarquía invisible, la estructura de la ventaja silenciosa que separa a aquellos que pertenecen a sus apariencias de aquellos que poseen sus apariencias. No es un estado de pobreza, es un diseño deliberado, donde al elegir la humildad en el estilo, se compra la soberanía en la sustancia. Al rechazar la búsqueda de prueba social, acumulan la única moneda que nunca pierde valor, la autonomía. Maquiavelo lo identificaría como prudencia, la habilidad de regular y manipular las circunstancias en lugar de ser controlado por ellas. En el estudio de las élites contemporáneas, dinastías de dinero antiguo, inversores discretos, multimillonarios privados, se reitera el mismo patrón. Cuanto más poderosa se vuelve una persona, menos necesidad tiene de probarlo. El hábito de la simplicidad, desde un Jeff Bezos conduciendo un Honda Accord en los inicios de Amazon, hasta un Warren Buffett comiendo en McDonald's, no es un capricho. Es una táctica de la élite que cultiva la claridad mental y la discreción como su mayor activo. La simplicidad permite que la mente permanezca enfocada en la acumulación de la fuerza silenciosa, en lugar de desviarse hacia la defensa de una imagen superficial. Tácticas psicológicas y la disciplina de la negación, el arte de la subtracción soberana. El análisis del comportamiento de las élites revela que su fortaleza no reside únicamente en la acumulación de capital, sino en una serie de tácticas psicológicas que aseguran la perpetuación de su dominio. En este contexto, la contención se erige como el camuflaje de los reyes, la herramienta sutil pero infranqueable para desviar la atención y preservar la ventaja estratégica. Visibilidad como vulnerabilidad, el error del hombre común. Es imperativo cuestionar el impulso que lleva a tantos a perseguir la mera apariencia de la riqueza en lugar de su peso sustancial. ¿Por qué el hombre se afana en construir una reputación más veloz que la edificación de sus propios cimientos? Para el ciudadano común, la visibilidad equivale a validación. Es la necesidad de una prueba externa que confirme su estatus efímero. Sin embargo, desde una perspectiva maquiavélica, la visibilidad es la forma suprema de la vulnerabilidad. Cuanto más se expone un individuo, más áreas ofrece para el ataque o el asedio. Revelar el mapa de las propias fortalezas equivale a ceder una parte fundamental del control sobre el propio destino. La riqueza verdadera, por naturaleza, se mueve en el silencio. Ello se debe a la misma razón por la cual los depredadores más efectivos rondan en las sombras, sin hacer alarde de su posición. La exposición anula la ventaja.
En un mundo donde la vasta mayoría se esfuerza por exhibir su valor, la invisibilidad se ha convertido en el símbolo supremo de estatus. Los menos poderosos se esfuerzan por parecer opulentos, los verdaderamente poderosos se afanan por pasar inadvertidos. Este es el paradoxo. La comprensión de esta dinámica de ocultamiento es el primer paso hacia la libertad auténtica. La disciplina de la negación, frugalidad estratégica. La cuestión central para el aspirante a príncipe moderno es cómo vivir este principio en una época diseñada para impulsar el consumo, la conformidad y la competencia perpetua. La respuesta se halla en la disciplina de la negación, una estrategia de frugalidad puramente estratégica que permite la construcción silenciosa del poder en la trastienda. Maquiavelo instruyó que, para dominar a la fortuna, el príncipe debe saber ser tanto el león como el zorro. Si el león provee la fuerza bruta, el zorro aporta la contención y la astucia. En la acumulación de la riqueza, la contención es el arma oculta. La mayoría de los hombres cree que el sendero hacia la libertad está pavimentado con la suma, más ingresos, más posesiones, más símbolos. Los que ascienden al poder, sin embargo, entienden que el camino es la subtracción. La soberanía no se edifica añadiendo, sino eliminando sistemáticamente todo aquello que debilita el patrimonio y el foco mental. La familia observada en el estudio vivía esta verdad de manera absoluta, trazando una línea inquebrantable entre lo que era necesario y lo que era simple ruido del mercado. La disciplina de la negación es la capacidad de pronunciar un no firme cuando el coro del mundo susurra un constante sí. La auditoría del poder, necesidades vs deseos. Se propone que el individuo realice una auditoría de poder, más que un simple ejercicio presupuestario. Se debe elaborar una lista categórica de las necesidades y los deseos, pues todo deseo que posee al hombre es, en efecto, una cadena atada a su cuello. El florentino advirtió que la dependencia es la muerte del gobernante. Un hombre que requiere de muchas comodidades se vuelve gobernable por ellas. Las necesidades son aquellas que sustentan el dominio y la autonomía: salud, refugio seguro, alimento nutritivo, y un medio confiable para moverse por el mundo. El resto, la vestimenta de diseño, las constantes mejoras tecnológicas, las cenas compradas para obtener validación, son indulgencias que mantienen a los hombres en un estado de servidumbre, bajo la ilusión de la libertad. La élite poderosa entiende esto de forma instintiva. Ellos gastan en apalancamiento, no en lujo. Mientras un Elon Musk construye SpaceX viviendo en una pequeña casa prefabricada y consumiendo comidas austeras para volcar cada recurso en la expansión de su imperio, o un Marco Craso, el hombre más acaudalado de Roma, iniciaba su ascenso comprando propiedades dañadas por el fuego para reconstruirlas y esperar. Ambos practicaban la poderosa indulgencia del aplazamiento. Invierten donde los retornos se multiplican, las masas gastan donde la atención se multiplica. Permanencia, fiabilidad y dominio mental. El coche, por ejemplo, no es solo un medio de transporte, es una prueba de carácter. El hombre común reemplaza su vehículo cada 2 años, no por necesidad, sino por el anhelo de la validación del movimiento, como si la novedad per se significase progreso. Los sabios, en cambio, respetan la fiabilidad. Maquiavelo observó que los hombres están más dispuestos a ofender a quien se hace amar que a quien se hace temer. En la traducción moderna, esto significa que la sociedad respeta al individuo que no se doblega ante las tendencias. La fiabilidad de un objeto, o de un carácter, sobrevive a cualquier reputación pasajera.
El pobre ansía ser visto, el poderoso tiene el impulso de llegar y permanecer. En las familias con linajes que se remontan siglos, sus propiedades conservan mobiliario antiguo, no por un sentimentalismo nostálgico, sino porque la permanencia señala disciplina y dominio. Invierten en lo que dura, y dejan que el resto se desgaste. Un Warren Buffett conduciendo el mismo Cadillac durante años no lo hace por pobreza, sino porque la familiaridad de sus objetos libera su enfoque para asuntos de mayor trascendencia. Aquel que necesita menos mejoras controla su propia mente, aquel que necesita muchas se convierte en propiedad de ellas. Es fácil caer en la creencia de que el refinamiento constante es progreso. Pero el príncipe sabio debe construir sus cimientos sobre lo que es propio. Cada artículo que se adquiere más allá de la estricta necesidad es una grieta en la armadura, un punto de control cedido al sistema de consumo. El gobierno del apetito y la manipulación de la percepción, un tratado sobre la vulnerabilidad y la autonomía. La observación profunda de la condición humana revela una ironía fundamental en la relación entre el hombre y sus bienes. Al adquirir lujos más allá de la necesidad, el individuo no aumenta su libertad, sino que, de manera sutil y progresiva, sustituye su independencia por la dependencia. Cada artículo suntuoso se convierte en un amo discreto, encadenando al poseedor a la necesidad de mantener, proteger y reemplazar dicho lujo. La gran burla que Maquiavelo haría al mundo moderno es evidente. La masa cree que la riqueza se mide por aquello que se exhibe, mientras que el príncipe sabe que la verdadera riqueza se mide por aquello que se puede rehusar. La envidia como arma y el algoritmo del deseo. La sociedad contemporánea opera bajo el motor de la envidia, un fenómeno que se ha convertido en el algoritmo principal del deseo humano. Los individuos observan las cimas de las vidas ajenas, proyectadas en el teatro público, y moldean sus gastos en un intento frenético por igualarlas. Es un contagio social. Una persona publica un viaje costoso, otro lo reserva sin poder costearlo. Uno exhibe un reloj nuevo, otro adquiere una imitación. Este ciclo persiste porque nadie desea parecer rezagado. Sin embargo, la élite que realmente asciende al poder comprende que la envidia es, ante todo, un ataque dirigido contra el indisciplinado. Ellos no compiten en el campo de la apariencia, compiten en el campo de la resistencia y la acumulación. Cuando se somete el gasto personal a una estricta lente maquiavélica, se produce un despertar notable. Se percibe la extensión en que las finanzas y la propia vida han sido programadas por fuerzas externas. Cada compra impulsiva, cada acto de gratificación inmediata tras el estrés, es el resultado de una ingeniería corporativa que ha invertido vastos recursos en mapear los detonantes psicológicos del consumidor. Ellos desean la previsibilidad y la reacción, temen el razonamiento y la pausa. Un gobernante que es incapaz de controlar sus apetitos jamás podrá controlar su reino. Por ello, Maquiavelo definió la virtud no como una moralidad, sino como la capacidad soberana de comandar los propios instintos antes de que éstos se impongan. No se trata de vivir en la carencia, sino de vivir con una estrategia impecable. La batalla silenciosa del presupuesto. En este juego de poder, el dinero debe ser tratado como un batallón y no como una mascota mimada. Cada unidad monetaria debe poseer un propósito, o bien fortalece las defensas del príncipe, o bien las debilita. Cada gasto no examinado es un soldado desertando al enemigo. El hombre que administra su presupuesto como si fuese un reino jamás terminará siendo un sirviente en la vida de otro hombre. El poder comienza con la conciencia, y la conciencia, en la esfera material,
comienza con la austeridad estratégica. La gran ventaja de la fachada modesta es que confiere la invisibilidad. Cuando la multitud cree que un sujeto posee poco, cesa de apuntarle, permitiéndole maniobrar con libertad, acumular en secreto y planificar el próximo movimiento en el silencio. Los ricos suelen temer la envidia, los sabios, por el contrario, la hacen imposible. Maquiavelo afirmó que la multitud vulgar siempre se deja llevar por las apariencias, y el mundo está compuesto en gran parte por los vulgares. Por lo tanto, que la masa persiga el brillo fugaz, el sabio perseguirá el control duradero. El arte de parecer modesto no es un acto de autonegación, sino de legítima defensa. Un individuo no puede ser explotado por aquello que los otros no logran ver. Cada vez que se realiza una compra solo para señalizar el éxito, se paga un impuesto a la ilusión de la aprobación ajena. Cada vez que se elige la invisibilidad, se ganan intereses compuestos sobre la autonomía. El juego de la percepción, escenificar la modestia. Existe una capa aún más profunda en este juego estratégico, la manipulación de la propia percepción como arma. El verdadero maquiavélico no se limita a ocultar su riqueza, moldea como los otros la ven, utilizando la modestia como una distracción calculada. En un mundo donde todos se afanan por aparentar poder, el hombre más peligroso es aquel que disimula completamente su poder. Maquiavelo advirtió que los hombres juzgan más por el ojo que por la mano. Creen en lo que ven mucho antes de comprender lo que tocan. El mundo opera bajo la égida de la ilusión. El estatus es el trono moderno, y la mayoría de las vidas se consumen en el intento de sentarse en él. Los ricos de verdadero linaje entienden este teatro mejor que nadie y saben que la única manera de ganar el juego de la percepción es rehusarse a jugar bajo sus reglas. La civilización actual está adicta a la exhibición, con las plataformas sociales convertidas en campos de batalla de símbolos de consumo. Sin embargo, la percepción maquiavélica se mantiene vigente a través de los siglos. Aquellos que necesitan constantemente mostrar su grandeza rara vez son grandes. Los poderosos utilizan la invisibilidad como armadura, dejando que otros se afanen por el aplauso mientras acumulan influencia en el silencio. Las familias más peligrosas del Renacimiento florentino se presentaban como mercaderes, no como monarcas. Los Medici parecían banqueros modestos mientras financiaban discretamente papas e influían en guerras. Su verdadera riqueza nunca fue superficial o visible, era sistémica e institucional, el tipo de poder que no brilla porque no podía permitirse el lujo de la vulnerabilidad. La riqueza furtiva y la inmunidad ante la envidia, el control como recompensa final. El principio del ocultamiento no es una reliquia histórica, sino que sobrevive con fervor en la riqueza furtiva de las élites modernas. Observamos a inversores y fundadores de grandes imperios que deliberadamente conducen vehículos modestos o de antaño, utilizan relojes sencillos, pero son, en realidad, los dueños de las compañías que fabrican los lujos que otros exhiben con vanidad. La trampa de la admiración y la vulnerabilidad del deseo. La ilusión de parecer acaudalado no es solo costosa, es intrínsecamente peligrosa. Atrae con la fuerza de un imán a oportunistas, aduladores y parásitos sociales. Maquiavelo observó que la fortuna se vuelve adversa contra aquellos que buscan el amor antes que el respeto. Esta máxima se aplica perfectamente al ámbito financiero. Quienes intentan ser admirados por su imagen se convierten en esclavos de su audiencia. Cada compra deviene en una performance, cada mejora en un nuevo acto en el escenario de la validación. El individuo ya no vive por la libertad de su elección,
sino para la aprobación de la multitud. Por ende, la fachada modesta no es un signo de pobreza, sino una estrategia de defensa. Este filtro esencial desvela la verdadera naturaleza de las relaciones. Expone a quienes son atraídos por la sustancia del individuo. Distingue a quienes se acercan en búsqueda de suministros, beneficio parasitario. El gobernante sabio se reserva el derecho de someter cualquier relación a esta prueba, retirar la presentación superficial y observar quién permanece. Quienes se desvanecen nunca fueron aliados, eran meros consumidores del espectáculo del individuo. Solo el gobernante que valora la esencia sobre el ornamento podrá mantener un círculo de lealtad genuina. Los contemporáneos florentinos de Maquiavelo vivían absortos en el espectáculo de desfiles y banquetes, pero el filósofo florentino discernió la verdad esencial. No son los títulos los que honran a los hombres, sino los hombres los que honran a los títulos. La verdadera potencia no emana de la vestimenta o el vehículo, sino de aquello que se puede comandar sin necesidad de exhibirlo. En la era actual, muchos confunden la propiedad con la deuda, la reputación con la realidad, y la validación con el valor intrínseco. Intercambian la seguridad por la percepción. La ironía suprema es que aquellos que venden el lujo no viven bajo sus dictados. La máxima de un Warren Buffett resuena con la virtud maquiavélica: si se adquieren cosas innecesarias, pronto se estará obligado a vender las necesarias. Toda compra ostentosa es una negociación con el futuro. Se paga el estatus en el presente, hipotecando la libertad futura. El cultivo del misticismo y la ventaja de la imprevisibilidad. La élite que realmente asciende a la cima ha aprendido la maniobra opuesta, cultiva el misticismo y opera bajo la sombra de la simplicidad. Saben que cuanto menos puedan los otros medirlos y predecirlos, más imprevisibles y, por ende, peligrosos se vuelven. Un ejemplo contemporáneo es la figura de Keanu Reeves, inmensamente rico, pero sereno, ataviado con sencillez y motocicletas antiguas. No necesita presentarse. Esto no es humildad accidental, es seguridad estratégica. Cuando un hombre ya no teme la invisibilidad, cesa de pertenecer a la multitud. Esta psicología se extiende a las finanzas, las relaciones y la identidad social. Cuanto más se revela, más se debe defender. Cuanto más se posee, más puede ser arrebatado. Maquiavelo aconsejaba a los gobernantes proteger su reputación con vigilancia, pero jamás exponer su poder sin necesidad. Hoy, quienes mejor aplican esto no son los influencers ruidosos, sino los constructores silenciosos, aquellos que se mueven sin emitir señal. Su riqueza es muda, sus movimientos son invisibles, y sus motivos son ilegibles. Que nadie se equivoque, esta invisibilidad no es debilidad, es control absoluto. La capacidad de transitar la vida sin despertar envidia innecesaria es un superpoder. Permite cenar sin necesidad de una presentación, tener éxito sin espectadores y construir sin ruido. La subestimación como ventaja estratégica. Cuando la masa subestima al individuo, éste adquiere una ventaja inestimable, la capacidad de sorprender al adversario. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, a menudo se vestía de forma austera antes de la batalla, permitiendo que sus oficiales subestimaran la magnitud de su ambición estratégica hasta que la sutileza ya era demasiado tardía. No es el espectáculo lo que gana las guerras, financieras o de otra índole, es la estrategia silenciosa. La tragedia del hombre moderno radica en que confunde el reconocimiento con el respeto. Maquiavelo le recordaría que el respeto se conquista en la ausencia, no en la presencia. El poder es real cuando, al abandonar la sala,
la gente sigue pronunciando el nombre del individuo con gravedad. Si el poder depende de la visibilidad constante, este muere en el instante en que se es ignorado. El gran estratega comprende que en el momento en que se deja de intentar parecer poderoso, se vuelve poderoso. Cuando se cesa de perseguir el estatus comienza a perseguirle. Esta es la ley silenciosa de la percepción. Cuanto menos se señaliza la riqueza, más habla el patrimonio por sí mismo. La paz como poder final. Existe un nivel final de dominio, la transición del control a la paz soberana. La recompensa última de la apariencia modesta no es solo la ventaja estratégica o la protección social, sino la libertad de vivir la vida en términos propios, despreocupado, desatado y no observado. Y ese, argumentaría Maquiavelo, es el único poder real que merece ser poseído, pues asegura la perpetuidad de la autonomía del príncipe. La riqueza susurrante, libertad, legado y la construcción del imperio silencioso. Con el avance del tiempo, se clarifica la distinción entre la opulencia efímera y la fortaleza duradera. La riqueza no es un espectáculo, sino un diseño estratégico. El juego completo del dinero, la reputación y la influencia es una prueba de la capacidad del individuo para resistir el ruido y la vanidad del tiempo suficiente para edificar algo de carácter permanente. Respeto discreto vs aprobación ruidosa. Maquiavelo afirmó que es mucho más seguro ser temido que amado, si se ha de elegir una de las dos. Sin embargo, el sentido profundo de esta máxima no radica en la crueldad, sino en la autoridad silenciosa. Es preferible comandar respeto discretamente que mendigar aprobación a viva voz. La familia del estudio, con su deliberada fachada modesta, había descifrado esta verdad ancestral. En el momento en que un individuo cesa de sentir la necesidad de impresionar a cualquier observador externo, alcanza la verdadera libertad. La libertad, y no el lujo, es el premio supremo, y el camino hacia ella se inicia con el control absoluto sobre las finanzas, el tiempo y la imagen proyectada. La persona que no divulga su estilo de vida construye la paz con mayor celeridad que aquella que se afana en sostener una fachada. Sin la presión de mantener una audiencia, cada decisión se transforma de reactiva en estratégica. La validación externa se vuelve innecesaria para sustentar el valor propio. Por esta razón, la fortuna favorece a quienes la obligan a obedecer mediante la previsión, no por la pasión desenfrenada. El sabio previene la envidia antes de que se forme, escondiéndose en la simplicidad. La soberanía como recompensa de la negación. La aplicación de esta ley no es teórica, sino pragmática. El estudio de la experiencia personal y de las grandes élites confirma un patrón de privación estratégica, ausencia de deudas de consumo, rechazo a las mejoras interminables y canalización de cada recurso excedente hacia activos productivos. Esta práctica no persigue el glamour, sino la soberanía. Cada deseo al que se le niega la complacencia inmediata es una adquisición de control sobre el futuro. El control, como Maquiavelo bien señaló, es el fundamento de todo reino estable. Los menos poderosos se inclinan ante el confort, los poderosos se inclinan ante el control. Esta es la diferencia axial. Aquí reside el paradoxo definitivo. Cuando se cesa de perseguir la riqueza como una fantasía superficial, la riqueza comienza a revelarse como un arma estratégica. Se comprende que los verdaderamente acaudalados no buscan parecerlo. El patrón del dinero antiguo y la ilusión de la nueva riqueza. El dinero antiguo, old money, conoce este juego por instinto.
sus atuendos son silenciosos, sus residencias privadas y su poder fundamentalmente institucional. En contraposición, la nueva riqueza grita con relojes de oro y ostentación pública. Este patrón es un eco del Renacimiento italiano. Los nobles inseguros derrochaban fortunas para probar su linaje, mientras los príncipes genuinos se ocupaban de edificar bancos, alianzas políticas y muros de protección. En toda era, la verdadera riqueza susurra. La maestría de la contención es la más ardua de lograr porque no alimenta al ego. El individuo se siente tentado a demostrar su progreso, a exhibir que lo ha logrado. Sin embargo, en el instante en que comienza la exhibición, se pierde la ventaja. Dejar que los demás subestimen y consideren al individuo como un sujeto común es la acción más maquiavélica. Nada es más maquiavélico que ser subestimado. Cuando un sujeto se mueve sin ser visto, sus victorias llegan como sorpresas repentinas, y el mundo no puede prepararse para detener aquello que nunca vio venir. La composición psicológica del príncipe moderno. Figuras como Quenu Reeves, el filósofo accidental de la furtividad, que viste camisas sencillas y utiliza el transporte público mientras dona millones sin aviso, o Warren Buffett, que desayuna en un McDonald's controlando imperios multimillonarios, encarnan al príncipe ideal. Son lo suficientemente poderosos para influir en naciones, pero lo suficientemente discretos para ser confundidos con el plebeyo. Ellos han escapado de la trampa de la necesidad de prueba y han domado a la fortuna, eliminando su capacidad de tentarlos a la exposición. La esencia del poder moderno se reduce a 3 pilares. Invisibilidad financiera, tener menos de lo que la gente espera, pero controlar más de lo que imaginan. Compostura psicológica, dominio de los instintos para no reaccionar al deseo de validación. Silencio estratégico, moverse sin transmitir las intenciones. Al alcanzar este estado, se logra lo que las élites renacentistas denominaban nobleza de mente. Y esta libertad, esta capacidad de vivir sin la necesidad de una audiencia o el permiso de la multitud, es la recompensa final para aquel que se atreve a parecer pobre mientras construye imperios silenciosos. El sabio gasta menos, no porque no pueda costear más, sino porque ha aprendido que la verdadera moneda de la fortuna es el tiempo, no los bienes efímeros. La libertad reconquistada, el imperio silencioso como triunfo de la virtud maquiavélica. El estadio final de la estrategia de la ocultación trasciende la mera ventaja financiera y se consolida en la consecución de un bien intangible y supremo, la paz de la mente y la autonomía temporal. En el camino de la simplicidad deliberada, el individuo descubre que la contención agudiza la claridad mental. Cada distracción eliminada se traduce en una nueva hora de enfoque ganada, y cada compra rechazada se convierte en un mes más de libertad recompuesta. El dominio del destino propio. Se observa el caso paradigmático de un individuo en la madurez avanzada que encarna esta verdad a la perfección. Él no posee la mansión ni el automóvil de lujo, él posee aquello que Maquiavelo definiría como la virtud en su aplicación personal, el dominio del destino propio. Este sujeto se encuentra más allá de las preocupaciones de la deuda, de las cadenas del consumo y de la carga de las falsas coronas. Él es, en esencia, más rico que los reyes, porque nadie posee su tiempo. Este es el objetivo último de toda la estrategia, mientras el mundo moderno adoctrina a la masa para perseguir una imagen, la ley oculta de la prosperidad instruye a perseguir la independencia inexpugnable. La fortuna sonríe a aquel que edifica su vida con tal levedad que no puede ser robada. La promesa rota y la construcción del legado.
La ejecución de esta ley es clara y contundente: parecer modesto, conducir el vehículo sencillo, vivir muy por debajo de las propias posibilidades. Es imperativo permitir que el mundo malinterprete la situación, pues mientras la mayoría está ocupada pareciendo rica, el estratega está construyendo silenciosamente. De este silencio nacerán el tiempo, la paz interior y, finalmente, el legado. Cuando la masa finalmente perciba la verdadera dimensión del poder acumulado, será demasiado tarde para que puedan alcanzarlo. Maquiavelo, al reflexionar sobre la naturaleza volátil de las alianzas, escribió: la promesa hecha era una necesidad del pasado, la palabra rota es una necesidad del presente. En este mundo saturado de ruido, el príncipe debe romper la promesa que la sociedad le ha hecho, la promesa de que el éxito debe ser exhibido para que exista. La táctica final es construir en el silencio, vencer con la paciencia, y dejar que la riqueza susurre lo que el ego ya no necesita gritar. El juego de poder y autonomía no concluye cuando el individuo logra parecer poderoso, sino cuando deja de tener la necesidad de parecerlo. En ese punto, la autonomía se convierte en la única manifestación válida de la riqueza. El estratega gasta menos, no por una limitación de recursos, sino porque ha aprendido que la moneda más valiosa de la fortuna es el tiempo recuperado, y no los juguetes.